Yo creo que todos en la vida hemos escuchado hablar del famoso ADN. Vamos a ver, lo ensayé mucho para no equivocarme. Ácido, no lo logré. Ácido desoxirribonucleico. Cuando hablamos de ADN, Nati, siempre pensamos en las pruebas de paternidad. Básicamente, yo creo que eso es como el uso que la gente conoce normalmente para el ADN. Sí, exactamente, pero realmente el DNA es una molécula que lleva la memoria de todos nuestros ancestros, de todos nuestros antepasados. Esa información es la que nos dice cómo somos, cómo pensamos, cómo respiramos, si vamos a sufrir enfermedades o no. Entonces los usos no solamente son para paternidad, sino para hacer investigación, para descubrir enfermedades, para prevenir enfermedades, porque no solamente es este material genético que es el ADN, ácido desoxirribonucleico, lo dijiste muy bien. Muchas gracias. Está en nosotros los humanos, sino que están en todos los animales, en las plantas, en las bacterias y en los virus. Entonces, todo es utilizar esa información en las diferentes alternativas que desde la tecnología hay y que la ciencia nos ha aportado, porque eso hace muy reciente, mira, apenas a mitad del siglo pasado fue que empezamos. Sí, exactamente. ¿ADN o DNA? DNA es en inglés. Esa pregunta es muy interesante porque todos los de habla hispana decimos ADN, pero realmente es una sigla ya internacional y no es un error decirle DNA, que es de la sigla en inglés. Yo se las voy a presentar, ya ha estado varias veces con nosotros, hemos hablado de enfermedades huérfanas, ¿de qué más hemos hablado? De porfiria. Nati? De porfiria. De genética. De genética, y sí, tan rico, sí. Porque heredamos lo que heredamos. Ella es Natalia Mesa, bioquímica y genetista molecular, a quien nuevamente le damos la bienvenida a Sana que Sana. Muchas gracias, Sentate, muy felices querida. de estar aquí con ustedes. Claro que sí, y hoy, digamos, mis queridos televidentes, no vamos a hablar de una enfermedad o un diagnóstico como tal. Vamos a hablar de un tema científico. Nos encantan también estos temas porque se trata de que todos aprendamos, de que todos conozcamos, de que todos estemos inmersos en estos temas de la salud. 305-316-6560 es nuestra línea de WhatsApp para que nos hagan sus preguntas, para que nos cuenten qué saben del ADN o qué quieren saber. Acá está con nosotros Natalia Mesa, bioquímica y genetista molecular, para resolver todas sus inquietudes. Vamos por ahora con esta pregunta, doctora Natalia, no la voy a dejar llegar, veamos. Hola, mi nombre es Yasmín. ¿Hace cuánto se descubrió el ADN? El ADN lo encontramos, fue descubierto a mediados del siglo pasado, aproximadamente en 1953. Se habían hecho unas aproximaciones a principios del siglo, pero quien la describió realmente fue Watson y Crick, a partir de los experimentos que hizo una mujer que se llamó Rosalind Franklin. Ellos hicieron su complot para quitarle los experimentos y describir la molécula del DNA. Para describirla y para adentrarnos en este maravilloso mundo del ADN, vamos a tener las imágenes que la doctora Natalia Mesa nos trajo justamente para ilustrarnos este tema. Pase al tablero. Correcto, entonces miremos aquí, por eso les decía, la estructura tridimensional del ADN o ácido desoxirribonucleico se describió a mediados del siglo pasado, como vamos a ver en la siguiente, pero habían visto algo, porque se sabía que había una especie de factores que se heredaban de una generación a otra, ¿cierto? Luego, este señor Miescher entonces encontró el DNA, que lo llamó nucleína. Todavía no se llamaba ácido desoxirribonucleico porque no estaba descrita su estructura química. Miren, televidentes, cómo eran los laboratorios antiguamente, ¿cierto? Y muy rudimentarios, pero maravillosos para la época. Exactamente. Podemos pasar a la siguiente. Y aparte, pues se siguieron haciendo experimentos hasta que finalmente la anterior llegó Watson y Crick, como les decía. La anterior sí es posible. La anterior sí es posible.
La anterior. Entonces, ellos, con los experimentos de esta gran científica que es Rosalind Franklin, él hizo lo que se llaman los experimentos o hallazgos por cristalografía. Luego se unieron estos físico, biólogo, y entonces a todos esos experimentos que ella hizo, entonces pudieron establecer la estructura tridimensional en 1953. ¿Es lo que vemos ahí? Es lo que vemos. Ahorita vamos a ver qué es eso. Eso es una molécula, un polímero, muchos, mero unidad. Es una molécula que tiene varias unidades, es una doble cadena. Esto que ven aquí, que son soportes universales de laboratorio y unas hojitas, existe todavía en el Museo de Ciencia de Londres. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo más chiquito del DNA? Vea, esta es la estructura. No se preocupen en entender eso porque esto es para nosotros los gomosos bioquímicas, pero podemos decir en general que la unidad se llama nucleótido y está compuesta por energía, azúcar y compuestos de nitrógeno. Lo explico acá. Tenemos la base nitrogenada, que es como el lenguaje, es la manera como ahorita nos centramos un poquito en eso, ¿cierto? Y eso está pegado a un azúcar que se llama ribosa, y esto a otra molécula que es el ATP. Entonces, cada uno de ellos se unen por dos partes, unas a través de la ribosa en el fosfato y otros, que es lo que hace que sea doble cadena con otra hilera que está de manera lineal, se unen las bases nitrogenadas. Ay, eso para vos es muy sencillo, pero para nosotros es muy complicado. Sí, pero tienen que tener un poquito esa información Claro. para poder entender. Yo te agradezco que hagas este programa porque es lo único que nos va a salvar actualmente de toda esta globalización y todo es conocer, el conocimiento básico. Qué rico. Nos vamos a ir para el CES, donde tienen un laboratorio, se llama Genoma. Genoma CES, del doctor Juan Esteban Gallo. Con él hemos hecho algunas cosas interesantes, como haber encontrado una nueva mutación, un cambio genético en el DNA para los pacientes de porfiria. Y para quienes piensan que este asunto yo le voy a seguir diciendo ADN, o digo No, DNA. no, está bien, es correcto ambos. Para quienes hasta hoy pensaban que las pruebas de ADN solo son para pruebas de paternidad, va la siguiente nota, porque desde el laboratorio del CES justamente nos van a explicar cuáles son esos otros usos médicos que se le da a nuestro ADN. Regresaremos para seguir ampliando todos estos conceptos hoy en Sana que Sana, y recuerden que nuestra línea de WhatsApp está para ustedes, 305-316-6560 para sus inquietudes. Veamos. En realidad el ADN se encuentra en cualquier parte de nuestro cuerpo, pues puede estar en el pelo, en nuestra saliva, en las mismas células de la piel, pero las muestras más confiables para estudios clínicos son las muestras que se obtienen desde la sangre periférica. El ADN está basado en una estructura química que está dentro de todas nuestras células, y este ADN lo que hace es que codifica para todas las funciones del cuerpo. Entonces, al entender el ADN y buscar si una persona que tiene una patología específica tiene ciertas mutaciones o ciertos cambios, podemos determinar si ese paciente tiene una enfermedad que tiene una asociación genética. Las patologías que nosotros detectamos en nuestro laboratorio en general pueden ser problemas musculares, neurológicos, cardiovasculares, problemas prenatales, por ejemplo en mujeres en gestación, enfermedades como el cáncer, todo tipo de cáncer, y también estamos haciendo muchos estudios para detectar nuevas enfermedades por medio del uso de nuestras tecnologías genéticas. El proceso para la prestación de este servicio de genómica clínica es que nosotros recibimos una muestra de sangre o muestra de un tejido, que se realiza una biopsia en un paciente y nos llega a nuestro laboratorio. Se recepciona con todos los controles de calidad internos y pasa posteriormente a la parte de extracción, donde en este cuarto ya nuestras biólogas toman la muestra y van a extraer el material genético, realizar la extracción del ADN desde sangre periférica o desde el tejido.
Posteriormente se realiza un proceso molecular o genómico y miramos estas mutaciones ya pues en nuestras pantallas y en nuestros algoritmos diseñados para detección de mutaciones. Lo final es generar el reporte revisado por nuestros clínicos y unos aliados importantes clínicos de la Universidad de California, Davis, y en colaboración generamos los reportes clínicos para emitirle a los médicos que ordenan las pruebas. Hemos hecho casos interesantes, por ejemplo, en pacientes que nunca se había visto una enfermedad similar en Colombia y necesitan acceso a medicamentos que son medicamentos de alto costo y que quizás por primera vez se tienen que importar a Colombia para poder dárselo a estos pacientes. Y por ejemplo, entes reguladores como el INVIMA requerían diagnóstico confirmatorio por pruebas genéticas y nosotros hemos podido pues prestar este servicio y ayudar a los pacientes a que tengan un manejo posterior. Esas imágenes que estamos pasando acá, Nati, bueno, las imágenes normales, no, esas no, perdón, las de la identificación del programa que tú me decías que querías explicarlas, esas curvitas, eso que vemos ahí, porque entonces, así representan es el una ADN. doble cadena, cada una es una cadena lineal y al unirse entre los compuestos que tienen nitrógeno se superenrolla, ¿cierto? Entonces le va haciendo esa forma de doble hélice. ¿Eso se ve así con un microscopio? No. No, okay. no, en el microscopio normal no se puede ver, lo podemos ver por microscopía electrónica, como seguro en alguna de las fotos lo podemos ver, y hemos visto de algunas bacterias, se han tomado fotos, pero esta estructura como tal, así como la vemos, no la alcanzamos a ver. Perfecto, pero sigamos viendo las imágenes que la doctora Natalia Mesa, nuestra bioquímica y genetista molecular, nos trajo. Vamos con la siguiente para seguir explicando este tema de la estructura primaria de la ADN. Exactamente. Entonces fíjese que las cadenitas que vimos ahora que es como una doble hélice, como un rollito, ¿cierto? Es básicamente porque tenemos una cadena lineal compuesta por químicos compuestos de nitrógeno, se llaman bases nitrogenadas, tenemos el azúcar y tenemos el fosfato. Entonces ellos por sus condiciones físico-químicas al unirse hace que se vayan enrollando. Es como cuando uno coge una correa y un lado de la correa es una y otra. Al yo darle vueltas va formando esa estructura que se llama de doble hélice. ¿Sigamos? Sí. Ahí vamos a ver, yo creo que la segunda, entonces vean la K lineal, se van a unir entre cadena y cadena por las bases nitrogenadas, o sea, los compuestos que tienen nitrógeno, ¿sí? Y están unidos entre nucleótido y nucleótido por un fosfato. Sigamos, por favor. Entonces ya esto hace que se haga la doble cadena, que esto es lo que todos lo conocemos, ya cualquier niño, cualquier mamá sabe que esto es una molécula de ADN, ¿cierto? Entonces tenemos la cadena sencilla que se une con otra cadena sencilla por sus bases nitrogenadas y va haciendo esto que se llaman los surcos, ¿cierto? O las hendiduras. Correcto. Sigamos la siguiente. Esto es lo tridimensional. A partir de los hallazgos que se hacen en laboratorio, se lleva a bioinformática y podemos tener esta estructura. Esta estructura la traje muy hermosa porque ya tenía más alguno. Esto es del programa de Cosmos de Carl Sagan. Hice un pantallazo para mostrarlo porque ya desde esa época teníamos aproximaciones de esto tridimensionalmente. La siguiente, aquí vemos entonces, esta es la estructura, la doble hélice, vemos que aquí se enrolla y esto es una proteína como lo de la albúmina del huevo, que lo que va a hacer es abrirla, esa doble molécula, cerrarla, duplicarla. Es como un lector, porque el DNA, el concepto que nos tiene que quedar es que es como una biblioteca. Sus unidades son como libros y en esos libros está la información que nos va a decir las diferentes características. La voy a dejar descansar un ratico. Vale. Porque hay paradita, se me va a cansar. Recuerden que nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Mientras llegan sus inquietudes, bueno, no hemos revisado, vamos a mirar ahorita, vamos con la siguiente pregunta para la doctora Natalia Mesa, bioquímica y genetista molecular, que muy amablemente viene hoy a Sana que Sana a explicarnos todo sobre el ADN.
Hola, mi nombre es Jacqueline. ¿Cómo funciona el ADN en nuestro organismo? Ya más o menos lo visualizamos, hay más o menos, usted es una profesora excelente, pero es que eso es para genios. Entendimos el asunto del ADN y cómo funciona en nuestro organismo, por qué nos marca tanto el ADN a todos los seres vivos. Me encanta esa pregunta que hizo ella y lo que le complementó Olguita. ¿Por qué? Porque el DNA es una molécula química que permite que la vida exista. Es una estructura química que se pasa de generación en generación. Entonces, tú y yo estamos acá porque el material genético de nuestros papás pasaron a nosotros, entonces pasó toda la información de los papás. Sí, por ejemplo, digamos cosas grandes, el color de los ojos, el color de la piel. Y hasta de los abuelos, ¿cierto? De todo. De todas las generaciones. Mire, yo en mi tesis de maestría en genética de poblaciones hice el estudio de la estructura genética de la población amerindia colombiana. Wow. Y con la información de los indígenas de esta época pude encontrar que los amerindios y los mayas se separaron hace 17.000 años, es decir, en ese DNA está la información. Entonces, a partir de esa información tenemos toda una maquinaria química que hace la lectura y nos dice si tenemos diabetes o no tenemos diabetes, si somos gordos o no somos gordos, si pensamos bien o no, si somos medio loquitos o no somos loquitos, todo está ahí en esa interacción con otros compuestos químicos como las proteínas. Venimos con el DNA marcándonos, pero el medio ambiente influye en todo lo que pueda o no pasar relacionado con esa historia genética. Excelente eso. ¿Por qué? Acuérdate lo que habíamos hablado en el programa anterior, la epigenética. Es que usted me lo enseñó. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces nosotros tenemos un pool de información. Cada que nace un nuevo bebé, es decir, se une un espermatozoide y un óvulo, las semillitas de papá y mamá, se crea un nuevo ser que teóricamente va a ser mejor que los papás. Correcto. Entonces, lo que tenemos en ese material genético va a ser influido por los alimentos, por los contaminantes, por el estilo de vida que tiene. Entonces, esos genes, acuérdate que dijimos que el DNA es como una biblioteca que tiene información. Resulta que algunos de esos libros se puede coger y se le cambia la hojita. ¿Y quién cambió la hojita? La alimentación, la buena vida, la mala vida, los químicos, etcétera. Ahí está. Seguiremos hablando con la doctora Natalia Mesa sobre el tema del ADN, que no solo se usa para pruebas de paternidad. Ahorita ahondaremos en lo que nos decían del laboratorio del CES sobre los usos del ADN en el mundo de la medicina. Muy bien, seguimos con Natalia Mesa, nuestra bioquímica y genetista molecular. Hoy estamos aprendiendo juntos sobre el ADN y vamos con la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Luisa y mi pregunta es, en el mundo de la medicina, ¿para qué sirve el ADN? Imagínense, para muchas cosas. Sí, la utilidad del ADN, ácido desoxirribonucleico o DNA, es múltiple. Tenemos desde lo más conocido, como lo has mencionado, que es la paternidad, o sea, saber quién es el padre responsable del crío en padre o cuestión. madre, ¿no? Madre o padre, sí, correcto. Pero, por ejemplo, es muy útil en la forense. De hecho, los primeros experimentos y las primeras utilidades que se hicieron fue en la forense, cuando en una escena de crimen se recogen muestras, ¿cierto? De sangre, pelos, cabellos, saliva, tejidos, células. A partir de eso se extrae el DNA y podemos identificar quién fue las personas que estuvieron en la escena del crimen y quién es el criminal. Yo toco este papel y dejo ahí mi ADN. Puedes dejarlo, correctamente. Generalmente el DNA que nosotros obtenemos es un DNA genómico. ¿Qué quiere decir? Nuclear. Es decir, está dentro de la célula. La mínima unidad que nosotros tenemos es la célula. La célula es como una personita y tiene un centro que es como la CPU, donde está toda la información, y ese es el DNA. Entonces, lo que tenemos que hacer en el laboratorio es sacarlo, pero nosotros dejamos ahí células, ¿cierto? Saliva que tienen células, una cantidad de
partes de nuestro cuerpo que van a quedar ahí, tú las arrastras y las colocas. Por eso, como viste en el video del doctor Gallo, viste que ellos tenían sus guantes, su delantal, su tapabocas, su gorro. ¿Por qué? Porque si no se trabaja adecuadamente el material genético, podemos contaminarlo con los que lo manipulan. Incluso en estos asuntos forenses, una que ve series de ese estilo, Sí, de medicina casi forense, me salen. ve que reactivan incluso casos que tenían años de estar quietos, guardados, porque se pudo conseguir una prueba de DNA para volver y recapitular ahí. Mira, una aplicación que aunque no lo creamos es social, nuestra problemática social, los desaparecidos. Cuando encuentran los restos de estos desaparecidos, entonces hacen pruebas para identificar con quién están relacionados. Entonces, de esta manera, los padres, familiares de estas familias que sufren tanto porque no encuentran, a través de los estudios, de las pruebas que se hacen de DNA, pueden encontrar a su familiar. Entonces, fíjese que tiene una función incluso social importante, pero también cuando una persona tiene una enfermedad viral, por los virus o por bacterias, podemos encontrarlo a través del DNA, ya no de nosotros, sino de esa bacteria o de ese virus, ¿correcto? También podemos algunas enfermedades encontrarlas, ver si nosotros vamos a tener susceptibilidad a Alzheimer, a Parkinson. De hecho, ese va a ser el futuro. En el futuro vamos a tener todo el registro de nuestro DNA. De hecho, ya hay algunos, más o menos unos 36.000 personas han tenido un análisis completo del DNA y se les dice, vea, usted va a ser susceptible a tales y tales enfermedades. El asunto de los estudios genéticos para si tuve un hijo con algún problema de salud y quiero saber si de pronto vengo marcado genéticamente, también es claro, válido. De hecho, desde el momento en que tú estás embarazada, en Colombia pues no es fácil hacerlo, pero se puede hacer una biopsia de la vellosidad coriónica en el embarazo y podemos saber si el niño viene afectado en los primeros meses de vida. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque si sabemos qué tiene nuestro bebecito, entonces vamos a poder tomar todas las medidas para garantizar su mejor calidad de vida y que no vaya a fallecer. Hoy nuestra invitada es la doctora Natalia Mesa, bioquímica y genetista molecular. Hoy estamos hablando sobre el ADN. Si tienen alguna pregunta, bienvenida en nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560. Una pausa corta, ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Seguimos en Sana que Sana, hoy descubriendo el maravilloso mundo de nuestro ADN. El ácido desoxirribonucleico contiene el código genético que permite que nuestro organismo crezca, se desarrolle, se reproduzca y muera. Además contiene el código de las proteínas vitales para nuestro correcto funcionamiento. El ADN nos permite ver cómo funcionan los seres vivos, lo cual en el mundo de la medicina es utilizado para curar enfermedades. ¿Algo que agregar? Sí, me encanta eso, si lo pueden volver a poner, porque hay un pequeño errorcito, no es importante, pero ella me dijo, déjelo así que en el programa claro. Sí, porque, a ver lo siguiente, en el DNA está la información para formar el código genético. ¿Qué es el código genético? El código genético son tripletas de nucleótidos, o sea, de las unidades del DNA, que nos va a decir qué aminoácido, el aminoácido es la unidad de las proteínas, se va a pegar. Entonces le dice, pegué pegué A, B, C, D, entonces queda una palabra que es ABCD, ¿cierto? Ajá. Por ejemplo, el DNA tuyo tiene la información Olguita, entonces el DNA trae la O, trae la L, trae la G, trae la U, trae la I, trae la T y trae la A y forma Olguita. Y Olguita es la de Sana que Sana. O si es el mío, Natalia, trae la información para la profesora. Es una manera caricaturesca de decirlo, pero es para que entiendan que a partir del DNA, que ese es el dogma central, se obtiene información que se expresa en forma, por ejemplo, de proteínas. Perfecto. Tenemos inquietudes y vamos a resolverlas. Buenos días para ti también. Tengo una duda. ¿En las huellas se queda el ADN? Ya te van a responder, Manuela. Correcto, señorita Manuela. Gracias por participar. Evidentemente,
lo que hablamos ahorita de encontrar en paternidad, en forense, lo que encontramos realmente son las huellas de DNA. En inglés se llaman los fingerprint DNA, es decir, las huellas de DNA, y lo que hacemos para encontrar a quién pertenece ese material genético son esas huellas que vienen desde generaciones atrás y que son únicas de cada persona. Son únicas e irrepetibles. Hay unas que son comunes y por eso podemos encontrar que son familiares, pero hay unas que van a ser propias del individuo. Perfecto, sigamos. Buenas tardes, yo tengo un niño de 6 años, el papá y yo sufrimos de epilepsia. Quisiera saber si esa enfermedad se transmite por medio del ADN o hay posibilidad de que él no la desarrolle, ya que hasta el momento no ha tenido ningún episodio de epilepsia. ¿Los estudios genéticos podrían indicar algo con relación a la epilepsia, Natalia? Sí, las epilepsias, realmente existen muchos tipos de epilepsia y hay unas epilepsias que son de origen genético, es decir, que la información se traen de los papás. Entonces, yo les recomiendo a estos papitos que vayan a su EPS, grábelo muy bien y que le manden un estudio de genoma completo, secuencia de genoma completo, y allí van a encontrar si hay características que están relacionadas con esa epilepsia. De hecho, pueden identificar algún tipo de epilepsia que dándole un medicamento, un manejo, un tratamiento pueda mejorar considerablemente. Vea esta otra pregunta, Nati. ¿Los nietos llevan el ADN de la abuela? Sí, señor. De la abuela, del abuelo, de los ancestros pasados. Tiene el DNA de quienes colonizaron a nuestro país, de los negros, de los indígenas, de todos los que están en esa línea. Miren, en los árboles genealógicos es como un arbolito, existe una rama como un tallo que somos los sistemas vivos y se va dividiendo a que seamos animalitos, a que seamos plantas, a que seamos primates. Entonces sí tenemos la información de nuestros abuelitos. Dicen por ahí que uno hereda hasta más de los abuelos que de los papás, ¿o eso es mito? Depende del tipo de característica. Ahí está lo que habíamos hablado en el programa de genética sobre la genética mendeliana. Entonces, algún día hacemos un detalle de eso. Existen unas leyes y depende de las características. Hay unas que se van a expresar directamente en la primera generación y otros, que es lo que llamamos la segregación independiente, y lo otro en la siguiente generación. Por ejemplo, es muy normal ver que se tienen padres con ojos azules y marrón, los hijos todos de marrón, pero los nietos de esta pareja van a tener los ojos azules. Esos casos los he visto. En la familia hay un joven con retardo cognitivo leve. ¿Con el ADN podemos saber por qué se produjo ese retardo? Sí, igualmente el retardo mental puede ser por cosas, por ejemplo, como un problema en el momento del nacimiento, por ejemplo, una hipoxia neonatal, le faltó oxígeno, entonces nos dañó el cerebro. Pero muchos de los retardos mentales son de origen genético, son heredables, son enfermedades huérfanas, son errores innatos del metabolismo. Existe un sinnúmero de enfermedades. Entonces, a tu chiquito lo que tienen que hacerle, como le dije al televidente anterior, es hacerle un estudio de una secuencia de genoma completo para ver dónde hay algún cambio o mutación, hoy en día se llaman variantes genéticas, que está ocasionando ese retardo leve o un retardo mental severo. Juan Manuel nos pregunta lo siguiente, qué rico saludarte, Juan Manuel. Mi pregunta es, eso pues me corchó, a usted no, mediante el cuadro de Punnett, ¿se puede saber con certeza si el bebé va a nacer niño o niña? Sí, para todos los televidentes. El cuadro de Punnett es si pudiéramos en la cámara ver poner allá la mezcla de esos cuadritos y nosotros mezclamos corazón con corazón, podemos hacerlo o no, o es muy... No, bueno, entonces lo que hace es que tenemos dos características, ¿cierto? Entonces mezclamos, tenemos aquí, uno siempre le da al papá dos características y dos de la mamá, ¿cierto? Entonces, cuando se juntan con este tenemos una forma, con este otra forma. Entonces, ¿qué nos sirve ese cuadro de Punnett? Lo que nos sirve es mirar el tipo de herencia que se tiene.
por ejemplo, autosómica recesiva, autosómica dominante, o si es niño o niña, si nuestro niño va a ser niño o niña, que sí y en se qué puede probabilidad. saber. Sí se puede. Perfecto. Vamos a nuestra segunda pausa. Hoy en Sana que Hasta Sana otras. estamos con nuestro programa científico aprendiendo sobre el ADN. En instantes regresamos. Continuamos en Sana que Sana con la doctora Natalia Mesa, bioquímica y genetista molecular, hoy aprendiendo sobre el ADN. ¿Existen diferentes pruebas de ADN? ¿Cuál es la más indicada? ¿Cómo es eso? Sí, existen muchas pruebas. Voy a empezar de adelante para atrás para no quedarnos aquí hasta mañana hablándote de todas estas pruebas. Hoy en día tenemos una prueba que es muy buena, que es lo que se llama el NGS, que es la secuencia de siguiente generación, es lo último que hay, es de un valor predictivo muy importante para hacer diagnóstico, para hacer presumir qué posible enfermedad se va a tener, si hay una nueva mutación, etcétera. Pero tenemos un pequeño problema para estos países, los países que no tenemos toda esta tecnología y sobre todo que no tenemos toda la información genética en las bases de datos internacionales. Entonces, lo que se está usando ahora con mayor frecuencia es lo que se llama la exómica. Un gen tiene exones, intrones y sitios de splicing, que es donde se pega el intrón y el exón. Entonces, en la exómica solo se leen los exones, hagan de cuentas que son bloques, rojitos, amarillos, rojitos, amarillos. En la exómica solo se ven los rojos y resulta que hay unos cambios que pueden producir enfermedad que están en los intrones, o sea, en los bloquecitos amarillos. Tradicionalmente hemos enseñado en nuestras escuelas de medicina que los intrones no tienen función, sino los exones, pero ya científicamente se sabe que eso está revaluado. Los intrones a veces lo que hacen es que nos disminuyen la producción, nos modulan la producción de esos exones. Entonces, para esto yo les recomendaría a todos los clínicos, primero, trabajar en un grupo interdisciplinarios con genetistas, con bioquímicos que sepan de esto. Y segundo, hacer secuencia de genoma completo, que si bien es un poco más costoso, puede ser más costoso, podemos encontrar, tenemos en esa secuencia los rojos, los amarillos y los que se pegan. Entonces eso nos permite tener a largo plazo menos gasto. ¿Qué tan asequible sería en este caso? ¿Son estas pruebas genéticas? Las tenemos ya. ¿Son costosas? Sí, son muy costosas, son de manera privada, son en el orden de millones. Afortunadamente todavía nuestro servicio de salud permite que nosotros podamos acceder a que nos subsidien eso. Existen otras pruebas moleculares que son mucho más económicas, por ejemplo lo que se llama aleloespecíficas, y que nosotros las tenemos en el mercado, pero esos son en características que son muy reales, reales no, sino características que son muy frecuentes y se pueden determinar fácilmente. Todo eso el sistema de salud lo debe cubrir. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación, al equipo de trabajo. Me encantó lo que dijo el señor Israel. Una manera de decirlo. El DNA es como la caja negra de nosotros, un avión. Ahí lleva la información. Me encantó, la voy a usar para mis clases. Llame así la próxima conferencia magistral, la caja negra de los seres vivos. Así lo voy a hacer. Bye, Israel. Muy bien. Nati, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí siempre con ustedes. Hasta luego. Claro que sí, y nosotros también aquí siempre con ustedes, pensando en su salud física, en su salud mental, en su salud emocional. Esa es la misión que hacemos de martes a viernes a las 11:30 de la mañana en Sana que Sana, y que mañana, para continuar con la labor, vamos a hablar del dengue, el famoso dengue, prevención, tratamiento y detección de síntomas para tratar el dengue. Acompáñenos mañana a las 11:30 de la mañana en el programa saludable del canal Televisa, Sana que Sana. Chao.